La noticia que tenemos para comentarles es que a partir del día de hoy empezó a registrar la estación en Calafate, una estación sismológica, este sismógrafo de rápido despliegue, es decir, que se ha hecho una pequeña construcción civil en el lugar, dándole las mejores condiciones para que pueda funcionar rápidamente e integrarse a la red. Esto se ha logrado después del mediodía y este instrumento ya pasando 24 horas tiene condiciones de presión, de temperatura, como adaptándose el propio instrumento al lugar y va a registrar entonces cada vez registros más mejores en el sentido de la calidad de señal frente a lo que puede ser ruido. Se ven los paneles solares que son los que alimentan a esta estación autónoma y que además tienen la posibilidad de transmitir desde ese punto hacia toda, para poder combinarse con los otros instrumentos que tiene el INPRES desplegado en el país, para dar un reporte en la página del INPRES www.impres.gov.ar de los sismos que detecta en el territorio nacional. ¿Este sismógrafo qué características técnicas tiene? Este es un instrumento básico que nosotros tenemos destinado para atención en caso de emergencias, como lo que ha pasado el otro día y que sabemos que es una zona que no tiene una buena cobertura, en general el sur del país, porque Argentina tiene la mayor cantidad de sus instrumentos distribuidos desde Mendoza hacia el norte. Entonces, bueno, este es un instrumento de rápido despliegue que puede llevarse a cualquiera de estos puntos, pero lo que tenemos con la provincia de Santa Cruz es un convenio, un compromiso para la construcción de una estación sismológica permanente, con lo que nosotros le llamamos la característica de una estación permanente, que también en esta visita de los profesionales del INPRES en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia, están eligiendo los sitios más propicios, completando ya un relevamiento con actividades que habíamos iniciado este año, con una capacitación que se hizo meses pasados, para ir a elegir luego una estación permanente que lleva una construcción civil de otra manera y un instrumento sofisticado en el sentido de la observación, le llamamos el banda ancha, es decir, registra en un mismo sensor 3 movimientos del suelo, vertical, norte, sur y este-oeste, pero además en una banda de frecuencia, no se pierde nada de la película. Y cuando uno me dice, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es imaginarnos el agua que fluye por un canal, si yo elijo que pase por un canal muy angostito o si elijo una gran cantidad para que pase por un canal más ancho, ¿no? Con un volumen de información. Entonces, ese volumen hace que se puedan hacer estudios más específicos en el sentido de más diversos, de más detalles de la estructura del subsuelo, de los sismos de otras partes del mundo, en lo que va a ser la estación permanente de la provincia de Santa Cruz, que creemos que la provincia ha acordado para que puedan ser 2 estaciones que puedan estar instaladas en el territorio de la provincia de Santa Cruz a futuro como parte de la red permanente del INPRES con instrumental, digamos, más de moderna generación, ¿no? Banda ancha le llamamos. Lo que dijimos es, dependiendo del éxito de este instrumental, queríamos ver la posibilidad de un segundo. ¿Por qué? Porque a veces si se corta la señal por cualquier cosa en este instrumental que pasa en las estaciones, a veces por conectividad, a veces porque el sensor por algo se daña, a veces porque no hay el panel solar, no recarga las baterías y a veces si se interrumpe, uno tiene a veces una segunda estación de apoyo muy cerquita. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, no tiene que interrumpirse la información que venga del lugar, en este caso Calafate, porque es donde tuvo este sismo del 13 de octubre. Entonces, esa es la intención de haber llevado un segundo equipo con la posibilidad de instalar una segunda estación que lo iban a evaluar también en esta campaña, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en pantalla? Esa onda, bueno, ese gráfico. Esta onda corresponde al primer sismo que ha sido detectado por la estación de Calafate hoy día. Si uno amplía la imagen, se ve el tiempo que dice 16:10, porque está referida al tiempo universal, ¿no es cierto?, del meridiano de Greenwich, pero en realidad serían 3 horas menos en Argentina, es decir, que para las 13:10 se detectaba localmente este sismo, que se ven primero ondas que en amplitud superan como si fuera un electrocardiograma, digo yo, ¿no? Es cómo se mueve la componente vertical del suelo en el tiempo.
llegan las primeras ondas, que les llamamos las ondas P, porque viajan más rápido, primarias, y va registrando en unos pocos segundos, pasan unos 10, 12 segundos y vienen las segundas ondas de mayor amplitud y que tienen menor frecuencia, es decir, son como más abiertos los periodos de ondas de este tren de mayor amplitud, que son las ondas S, secundarias o segundas porque tienen menos velocidad. Han nacido en el mismo punto del sismo, se generan apenas ocurre un sismo, pero una viaja más rápido y la otra va viajando más lentamente y entonces se registra más tarde. Esas dos ondas son vitales para poder colaborar con información con otros sismógrafos y poder localizar a los sismos. Yo no he mirado en detalle a qué sismo corresponde, pero sí quise compartirles la imagen de cómo está ya funcionando el sismógrafo de Calafate, que son las primeras horas, que en general todavía no tiene toda la estabilidad del instrumento, seguramente mañana va a tener más calidad, pero que lo veíamos funcionando muy bien y recibiéndolo aquí en el IMPRES desde la provincia de Santa Cruz. No sabemos todavía dónde fue el epicentro de ese sismo que estamos viendo ahí en pantalla. No sabemos, pero por la diferencia en tiempo entre ondas P y ondas S, nos damos cuenta que es un sismo distante, lejano, o bien profundo, ¿verdad? Puede ser de profundo en el sentido de que hay sismos que ocurren en la placa antártica, en este caso, ¿no? Que es una placa tectónica que va pasando por debajo del Océano Pacífico y que se encuentra con la placa sudamericana, donde estamos parados, y ese choque obliga a que una placa va a hundirse, va a pasar por debajo de la placa sudamericana, y no es un proceso que genera fricción, esfuerzo, y cada vez que se mueve genera sismos, y a veces cuando se ha acumulado suficiente esfuerzo puede llegar a generar un sismo mayor o fenómenos volcánicos, ¿no? ¿Queda ya en forma permanente hasta que se cuente con aquellas estaciones que construirá la provincia o en algún momento se quitan? El compromiso nosotros lo tenemos como redes temporarias, es decir, que si mañana hay un terremoto en cualquier otro punto del país y requiere utilizar estas estaciones, tienen que moverse para atender una emergencia, ¿no? Ese es, digamos, es el fin que tienen estos instrumentos y de ahí que hacemos los esfuerzos en capacitar, en acercar a la sociedad, en mostrar para qué sirven, cómo se utilicen para poder movernos en conjunto a esta tarea de adquirir el instrumental que necesita el país, ver para qué sirve, ponerlo al servicio y además involucrar, hacer un trabajo mancomunado que es como podemos avanzar y mejorar los proyectos todos los proyectos de cuidado, ¿no es cierto?, en cuanto a la vigilancia ambiental, de saber que vivimos con estas amenazas y que tenemos que saber cómo convivir con los sismos, pero a la vez también apostar a todo el desarrollo, al desarrollo de infraestructura, al desarrollo turístico, a todos los desarrollos. San Juan es un ejemplo en ese sentido de cómo ha apostado a distintos tipos de desarrollos minero, turístico, en obras, a pesar de haber tenido grandes terremotos, a veces cada 30, 40 años, y tomar esa experiencia para poner ese conocimiento y avanzar en ciudades más seguras, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo podríamos tener las estaciones que acordaron ustedes con la provincia, ya las estaciones permanentes? ¿Hay plazos estipulados en el acuerdo? Hay plazos en el sentido de que, bueno, está la fase de factibilidad de haber evaluado los sitios. ¿Qué tienen que tener los sitios? Tienen que tener comunicación, afloramiento, un lugar donde no estén pasando los vehículos o otro ruido, porque me va a confundir y la señal va a ser el paso de un automóvil y no un sismo. Entonces, tiene ciertas condiciones. En segundo lugar, hace falta el instrumental que nombrábamos recién, que se construye afuera, se elabora afuera. Ahora hay proveedores en el país y a veces ya los venden nacionalizados, pero no hay instrumental que se diseñe acá en el país, ¿no? Y luego viene la parte de construcción del sitio de la obra civil y luego viene la puesta a punto, ¿no es cierto?, del instrumental que llegue. Es una cuestión que poniéndose, dedicándonos, siempre nos ha llevado tiempo, no es una tarea tan inmediata, pero sí puede llevar entre algunos meses, ¿no es cierto?, trabajando
sin pausa, digamos, para concretarse. Así que esperemos que a partir de la compra del instrumental, una vez que uno tiene el instrumental, digamos que en 2 meses tiene ya, es posible pensar en el despliegue ya de que tenga un monitoreo como corresponde en el sentido del instrumental, ¿verdad? Más de banda ancha, equiparable a lo que tienen otros puntos del país y de Sudamérica también. ¿Nos puede explicar, Patricia, qué es esto? Yo me apuré cuando sabía de la nota, quise prepararles un mapa rápidamente, tomando la base de datos de sismos que tiene el INPRES. Cada circulito de color corresponde a un epicentro, es decir, la localización de un sismo en la superficie, ¿verdad?, de lo que tiene la base del INPRES, para mostrarles que lo que pasó el 13 de octubre ha pasado antes, incluso con la poca observación para haber tipificado algunos sismos en este lugar. Y los colores significa sismos superficiales de 10 kilómetros, el amarillo, y después verde y hasta el azul más y más profundo en los primeros kilómetros, ¿verdad?, de la corteza. Están en la base de datos del INPRE, uno pone un buscador para la provincia de Santa Cruz y le trae todo lo que tiene en esa base de datos que tiene el INPRES, ¿no? Bien apuntaba de que está en esta región donde se producen. El otro día se ve el de mayor tamaño, es decir, el tamaño también que tienen los círculos tiene que ver con la magnitud de Richter, de la energía que liberan. ¿Y qué significa un magnitud 5? Y significa un sismo que es comparado con un sismo de un punto menor, de 4 o 5, significaría un sismo 30 veces más grande. Y si lo comparara con 2 puntos menor en magnitud, y sería 30 por 30, y así, cada punto en magnitud significa 30 veces más energía que es capaz de liberar. ¿Nosotros podemos llegar a tener un sismo más grande que el de la semana pasada, que el del día 13? ¿Podemos llegar a un terremoto en esta zona? A ver, la palabra terremoto nosotros a veces la reservamos para aquel que uno identifica que han habido daños Claro. cuantiosos, severos, colapsos, destrucción, muertes, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en la historia en otros puntos del país? No tenemos ese registro para Santa Cruz, no lo hemos visto, no lo hemos medido. Sí sabemos en la zona de Tierra del Fuego que en 1949 se produjeron 2 terremotos separados por 8 horas, y es una zona de contacto de placas, la zona de Tierra del Fuego, y está en la región. Entonces podrían ser sentidos también los sismos en el territorio de Santa Cruz de estos otros puntos más distantes, ¿no? Localmente descartar o predecir es difícil cuando uno no tiene el antecedente de que haya ocurrido. ¿Significa esto que no va a ocurrir? Como científicos no lo sabemos todo y a veces nos conocemos cada vez más y más y sistematizamos esta información y nos preparamos. Por eso es que el mapa de zonificación sísmica de Santa Cruz le pone una peligrosidad en cuanto a posibilidad de sismos entre 0 y 1. Y 0 y 1 no significa que no ocurran sismos, significa que tiene la posibilidad de que ocurran y que en base a lo medido uno estima cuál es el estándar de cuándo pueden volver a repetirse o qué máximo de aceleración del suelo se puede predecir. Y esa información es vital para la construcción sismo resistente. Uno siempre lo hace previendo que no un sismo 5.5, lo hace previendo un sismo mucho más grande que esto en términos de construcción. Y el hecho de medir y de ajustar estas normas con la medición de sismos va mejorando y poniendo más y más conocimiento para acercar una medida cuantitativa que sea más acercada a la realidad. Pero en realidad uno siempre prevé la construcción con un estándar mucho mayor. Y a eso apunta, digamos, el código de construcción sismo resistente, las normas de INPRES y IRSOC, que pueden también consultarse en la página del INPRES. Entonces, la experiencia ha mostrado en el mundo que elaborando estas normativas, poniéndolas en práctica, haciendo un trabajo de concientización permanente, porque los sismos puede que haya una generación que no los siente, pero pueden repetirse a veces con cientos y miles de años otra vez. Entonces, la conciencia de que Argentina es un país sísmico, tenemos que tenerla todos en cualquier parte del territorio. Patricia, y eso entonces reduce el riesgo. Entonces, no son predecibles,
pero sí puedo hacer acciones para tomarlos en cuenta y hacer una reducción del riesgo de desastres. La normativa de construcción ha sido adoptada por todas las provincias y ya la tiene incorporada. Bien. Ya la tiene incorporada, es decir, el Código de Construcción Sismo Resistente lo tiene y se construye bajo ese código. Lo que estamos haciendo ahora es mejorar la medición, la observación de los sismos locales para tener reportes rápidos, medirlos y a veces ir ajustando esta otra normativa que ya existe, como se hace para otros puntos del país, en base al nuevo conocimiento de cómo es la actividad sísmica de cada lugar. Por eso es Bien. vital tener la observación y es vital respetar los códigos de construcción sismo resistente que en Santa Cruz ya se hace y que con la capacidad de hoy día apostamos a que tenga una detección más rápida y que los organismos de emergencia puedan actuar en caso de que fuera algo considerable, ¿verdad?